Buenas tardes, qué gusto vernos aquí el día de hoy en esta comunidad y bueno, más que todo porque hoy vamos a compartir con una gran maestra, con muchos años dentro de este caminar de la terapia sistémica, la doctora Flora Aurón, que para mí es un himno en México como representante de la terapia familiar sistémica y es un honor que puedas estar con nosotros, doctora Flora, en este congreso compartiendo tus aprendizajes, compartiendo todas tus experiencias, ¿verdad? A través de supervisión de tus propios alumnos y a la misma vez, bueno, hablábamos con la doctora Susana Franklin y dijo, no, si Flora fue mi supervisora, dijo, va a estar, no, entonces esto va a estar súper delicioso, nos comentaba también la doctora Susana Franklin. Quiero que conozcan un poquito más a la doctora Flora Aurón. Ella es miembro honorario del Consejo Mexicano de Terapia Familiar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, directora y coordinadora del programa Construcción de las Relaciones Pacíficas en las Escuelas, directora y supervisora de grupos de terapeutas individuales, familiares y grupales, conferencista nacional e internacional y su publicación más reciente es El terapeuta y sus errores. He resumido, maestra, así porque es larga totalmente tu expediente, ¿verdad? Pero creo que, bueno, las personas que te conocemos ya has influenciado en nuestro trabajar y en nuestro quehacer dentro de este proceso. Nos sentimos muy bendecidos por el trabajo que tú nos brindas y por las oportunidades de aprendizaje que también nos brindas. Entonces, te agradezco, pero quiero que en la comunidad, te cuento, aquí en la comunidad tenemos gente de Latinoamérica, tenemos gente de Perú, Bolivia, Chile, Colombia. Quiero que conozcan que aparte de esto, que aparte de la profesionista, hay una mujer, hay una abuela con muchas ganas de salir adelante y de vivir y de seguir transformando la vida de más familias. Cuéntame, ¿qué le agregaríamos más? ¿A quién es Flora Aurón? Bueno, pues primero, Karina, es un gusto estar contigo. Te agradezco mucho tu invitación y te felicito por todo este esfuerzo y esmero que estás invirtiendo en crear este evento desde Infam, este congreso. Pues, ¿qué agregaríamos? Que me gusta andar en bicicleta, que disfruto de la naturaleza, que disfruto muchísimo, sí, de mi familia, pero en lo que respecta a la profesión, pues que, o sea, uno de los elementos, o sea, de los espacios que más disfruto es el de la supervisión. Entonces, los últimos 34 años he estado supervisando a grupos aquí en la Ciudad de México y en distintos estados. Recientemente tuve el gusto de compartir un espacio de supervisión para terapeutas en formación de Oaxaca, de 160 horas de supervisión que lo compartí con el maestro Alberto Rodríguez. Creo que es muy importante que los terapeutas en formación puedan tener una mirada y una visión como amplia, ¿no? En particular, uno de los temas que más me interesa es, y que he trabajado desde un inicio, es como trabajo mucho con la persona del terapeuta, porque es fundamental que las y los terapeutas estemos como siempre muy atentas a qué nos ocurre durante la sesión y que, o sea, poder también seguir, entender y escuchar lo que nos acontece, porque en muchas ocasiones tiene que ver con lo que está ocurriendo en la dinámica familiar. Entonces, por otra parte, poder recorrer y entender qué es lo que les ocurre a los terapeutas, qué nos ocurre con respecto a nuestras propias familias de origen, cuáles son, o sea, la comprensión que podemos tener después de muchos años cuando tenemos como una mirada retrospectiva, pues nos da mucha luz
Así es. Y en general tenemos la oportunidad de rescatar muchas cosas que no habíamos valorado, apreciado y entendido, ¿no? Entonces, el trabajo con la persona, el terapeuta, lo hago también desde talleres que se refieren a los obstáculos de terapeutas, ¿no? Cuando eh, uno atiende una familia, como hay muchas situaciones que de pronto pueden frenar nuestro desempeño. Entonces, yo como supervisora también estoy muy atenta a cuáles son los desafíos que se me imponen a mí cuando estoy trabajando con familias, ¿no? Y con terapeutas atendiendo a las familias. Hoy en día, o sea, tenemos muchísimos retos. Ahorita nuestro último es el que estamos transitando aquí en el COVID, que nos complejiza la vida, pero también abre muchas otras posibilidades. Claro. Eh, entonces, no sé si te respondí a la pregunta o Claro, otra cosa te qué interesa. maravilla lo que nos dices tú ahorita, ¿no? Que bueno, dentro de tu quehacer de más de 33 o 35 años que tienes en este trabajar. No, 35 de como Ah, supervisora. O fíjate sea, nada más. no, yo terminé mi doctorado en el 83, o sea, que empecé como mirando a la familia desde un modelo y comprensión psicoanalítico, la transferencia Psicoanalítica. en la familia, que me he guiado mucho. O sea, que hay como en una parte, siempre en el contexto, subyace esta mirada siempre transgeneracional, ¿no? Y Claro. que luego la complementé y la enriquecí mucho con todo el trabajo de Andolfi, ¿no? Que trabaja lo transgeneracional Ajá. todo, y retoma a todos los Sí, y es lo que terapeutas. yo a ese punto iba, ¿no? Con todos estos años de tu caminar, de tu experiencia, maestra Flora, ¿cómo has podido enriquecer y a la misma vez brindarnos, ¿no? En tu libro, El terapeuta y sus errores, el capítulo donde lo vas describiendo y vas tomando esa trama paso a paso de cómo nosotros mismos podemos involucrarnos, ¿no? Entrelazarnos dentro de una sesión y muchas veces no darnos cuenta, ¿no? Qué importante es saber reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras áreas de debilidad con las que tendremos que trabajar, porque sobre eso nos enfrentamos en una sesión, ya sea con una persona, pareja y familia, ¿no? Y si no lo tenemos identificados, nos puede atrapar, ¿no? Toda esa trama nos puede atrapar. Claro, claro, porque los patrones de relación que la familia tiene están como muy instaurados, entonces la facilidad con que como terapeutas pasamos a formar parte de esos patrones es increíble. Increíble, así es. Maestra Flor, ¿y cómo tú ahorita acabas de decir, bueno, yo inicié desde la perspectiva psicoanalítica y sobre la marcha fui descubriendo esta perspectiva, esta visión sistémica, ¿no? ¿Cómo ha transformado desde este modelo tu propia vida? Bueno, pues sí lo ha transformado mucho porque es como poder abrir como todo un panorama de incorporar que las cosas no son como tan sencillas como parecen, poder como complejizar todo, pero justamente yo, o sea, a mí lo que me gusta es desde lo complejo y desde la complejidad hacer intervenciones sencillas que puedan disolver nudos. Y en mi vida trato de, o sea, actúo y vivo de esa manera también. Claro. Y esta es la clave, ¿no? Porque de hecho nos vas a compartir una conferencia, ¿no? Dice, ¿cuánto cargabas a cuestas y cuánto se multiplicó por el COVID, ¿no? Un caso fascinante que me tocó verlo ahí con lo que nos expusiste. Wow, o sea, cómo desde esa misma que dices, de esa complejidad lo haces tan sencillo. Entonces, ahí este es un buen ejemplo porque invité y lo presentamos con un equipo de supervisión que estuvo antes del COVID y durante el COVID.
y como fue una experiencia pues muy rica, a la vez muy intensa, porque este caso es justamente sobre una doctora médico que cómo se incrementó toda su compleja vida y sus cargas durante el COVID, ¿no? Eh, y bueno, haberlo hecho con el equipo de supervisión fue sumamente grato, ¿no? Muy enriquecedor. Sí, o sea, ahí está justamente plasmado un ejemplo, un buen ejemplo de las metáforas, ¿no? Yo trabajo básicamente con metáforas durante la enseñanza en supervisión. Y aquí, en este caso, hay un ejemplo, ¿no? Excelente. Que la, Y en el taller nos vas a compartir, ¿no? De cuáles pudieran ser algunos principios que pudiéramos utilizar para esa odisea, construir esa odisea relacional dentro de la terapia. claro, en el taller sobre fíjate, son como algunas claves para Ajá. iniciar la odisea. Entonces, como hay cosas como muy sencillas, pero también complejas, es como planteamientos y que los terapeutas en formación y terapeutas se puedan hacer como algunas preguntas claves. Y una pregunta clave es cuándo inicia la terapia. Y aquí en este caso más bien voy a presentar un caso que la terapia inicia antes que la terapeuta entre. Entonces ahí va a quedar el gusanito y la pregunta, la intriga, a ver cómo. La terapia inicia realmente antes que la terapeuta entre a la sesión. ¿Y qué tipo de observaciones, qué tipo de escucha, qué tipo de interpretaciones, qué tipo de preguntas pueden hacer una pequeña diferencia que haga la diferencia, como decía Bateson, ¿no? Wow. ¿No? Y ahí acabas de tocar dos puntos claves, ¿no? La observación, la escucha, porque es de ahí donde obviamente también tenemos la otra parte que es la utilización de lo que obviamente nuestros clientes nos brindan y sobre eso, bueno, ya las metáforas o metafloras que tus mismos alumnos te las han bautizado así porque es tu estilo de trabajar, ¿no? Tan peculiar. Pero fíjate qué riqueza tan grande, maestra, que nos puedas compartir desde tu experiencia, desde tus años directamente trabajando en la trinchera, en el campo, porque así está Flora. Flora es un incansable. Flora continuamente sigue formando profesionales y sigue supervisando profesionales y nos das a nosotros una oportunidad de aprender de ti. Claro, o sea, sí, es otra de las mis pasiones. He tenido más como 80 grupos de formación de terapeutas familiares. Por eso te digo, para mí es un himno. Flora Orón es un himno en México de la terapia familiar sistémica, ¿no? Por eso mismo, por ese legado que estás dejando, ¿no? Y fíjate que a través de la llave de la educación, tú estás transformando la vida de más profesionales, pero también la vida de más familias, de más parejas, porque si el profesional tiene la caja de herramientas, vaya, o la guía para poder ser eficaz en su trabajo, pues obviamente muchas familias se benefician, ¿no? Porque el dulce arte de acompañar a otros el camino a su bienestar, como bien lo dice la palabra, es un arte que vamos desarrollando paso a paso y que uno nunca termina de aprender, ¿no? Claro, el bienestar de las familias es uno de los ejes, o sea, muy importantes porque creo que es una fortuna realmente las personas que descubren y terminan como eligiendo o aceptando, si se lo sugieren, la terapia familiar, porque es una terapia y un tratamiento como de otra índole. El tipo de experiencia es realmente como muy impresionante.
y el beneficio, ¿no? El beneficio que vemos, pues, es impresionante el beneficio que vemos, ¿no? Y cómo ese alivio, y más ahorita, como tú ahorita lo decías, con la complejidad de la crisis del COVID, como el caso que vas a mostrar, ¿no? Cómo a través de ir entretejiendo, a través desde la terapia familiar, obviamente, pues, diste un alivio grandísimo a esa doctora con toda la carga, pero también a todas las familias que en un momento dado piden de un apoyo de nosotros, ¿no? Si nosotros aprendemos o queremos conocer más o ya estamos dentro de este caminar, pues seguirnos especializando más para poder ser de mayor beneficio a más familias, ¿no? Claro, sobre esto que dices o sea, para el Congreso Internacional de 1995, cuando yo era presidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, y el doctor Raimundo Macías estaba como presidente del IFTA. Organizamos el Congreso de Terapia Familiar en Guadalajara y fue realmente, o sea, una preparación de todos los terapeutas de todos los institutos, fue, o sea, como un éxito, y quedó en el recuerdo de todos los terapeutas como un congreso, o sea, ejemplar de IFTA, que asistieron casi 2,000 personas. Wow, Para ese congreso yo invité a algunas colegas justamente para hacer un trabajo de investigación sobre las percepciones que las familias tienen sobre sobre él o la terapeuta, sobre el proceso terapéutico, sobre la institución, sobre el equipo. Y fue muy interesante, muy interesante, porque eran familias que habían asistido a una sesión, a 5 sesiones, a 10 sesiones. Y esto que dices de los beneficios que tiene la familia fue muy admirable, porque resulta que algunas familias, por ejemplo, que iban a 1 o 2 sesiones y se retiraban y luego vinieron a la entrevista, la interpretación que la terapeuta había hecho de por qué habían dejado de venir es así, bueno, fracasó la terapia. Y o sea, la respuesta y la retroalimentación fue muy interesante, porque sí, para algunos fue exactamente lo suficiente. Ajá, así es. Wow. Y beneficios tan grandes, ¿no? Que se pueden ver como tú mismo lo has dicho. Ese fue como un trabajo muy interesante que lo hicimos como con grupos de familias. Wow. Y bueno, siempre tengo como curiosidad y propongo como temas, luego me canso y me agoto. Entonces ahora también para este taller voy a incluir, por ejemplo, algo que presenté en una de las jornadas de la Asociación de Terapia Familiar, que fue, o sea, cómo eran los retos del milenio que tenemos como terapeutas. Y bueno, cuando yo trabajé en la clínica del ILEF, o sea, que la coordiné muchos años con otras colegas, los tipos de, ¿cómo se llama?, de motivos de consulta que tenían: problemas de aprendizaje, sí, adicción, problemas de pareja, problemas de conducta, era en general. Pero cuando preparé el mapa de todos los retos que tenemos hoy en día y los retos que tenemos para el milenio, es impresionante, abrumador. Y entonces me hice una entrevista, Diálogos con F, sobre qué hago en mi terapia. Entonces voy a leer esa entrevista, que es como algo muy sencilla, pero que realmente ese sería un poco el ABC de qué hago en la terapia. Excelente, maestra. Y bueno, pues están cordialmente invitadas, invitados para escuchar como tanto este trabajo que realizamos con el equipo de supervisión. ¿Qué cargabas?
a cuestas y por cuánto lo multiplicaste en el COVID y sobre estas claves. Claro. Wow, ¿no? Y importante porque lo relacionaste bien, dices, hoy más que nunca estamos desafiados con retos, pues obviamente a seguirnos profesionalizando. ¿Qué más para las personas que nos escuchan? Que tengan la fortuna que ahorita el COVID nos está permitiendo de que por este medio podamos impactar a más profesionales a través de la tecnología y puedan ser formados en este caso a través de tu taller, aprendizajes totalmente prácticos que ellos ya lo pueden poner, ¿verdad? En la trinchera donde trabajan lo pueden utilizar. Claro. Y bueno, en el COVID ahora la experiencia en supervisión ha sido muy impresionante, que ha sido con Zoom, pero que llegamos a municipios súper lejanos allí en Oaxaca con todo este grupo con tan entusiasta y tan responsable. Fue realmente un gusto y ver familias que estaban ahí en un municipio muy alejado, todos como alrededor del teléfono, pero ahí presentes en la sesión, muy, muy impresionante. Qué fascinante, qué enriquecedor, ¿cómo no? Eso es lo que hace apasionante nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que como nos hace vibrar, bueno, a los que somos apasionados, yo que soy una apasionada, me hace vibrar y decir, por esto es lo que quiero seguir haciendo y por eso estamos trabajando, ¿no? Maestra Flora, 3 cosas que tú crees que el profesional que se encuentra del otro lado de esta pantalla debe empezar a trabajar. Todo aquel profesional que trabaja con familias debe tener en cuenta o tener claro de que son 3 prioridades que debe trabajar ya desde su aquí y su ahora. 3 prioridades en las que debe el profesional centrarse. Bueno, primero es como tener un buen marco teórico amplio con los distintos aspectos del marco teórico, tanto lo sistémico como no olvidar, porque frecuentemente, desafortunadamente, olvidamos todos los planteamientos de los padres de la terapia familiar, que es como todo el modelo transgeneracional, y lo posmoderno y la narrativa. Entonces, poder tener como un marco amplio que dé cuenta de la complejidad para poder entender y abordar, porque no somos como herreros nada más que hay que elegir como ciertas técnicas y ya. Otro es el trabajo con la persona, con nuestra persona en el sentido de hacer un buen trabajo terapéutico, de tener espacios de supervisión y de tener talleres, ¿no? Por ejemplo, o sea, como algunos de los talleres, persona del terapeuta, obstáculos del terapeuta, que doy también hace muchos años. Y como poder desarrollar las sensibilidades que voy a plantear ahí precisamente en los diálogos con Efi. Ahí va a quedar como... Excelente. Y fíjate, para el punto 2 que tú dices, ¿no? El cómo saber trabajar con la persona del terapeuta, el cómo sabernos usar dentro de este proceso, porque si logramos eso, es fascinante la empatía genuina que puedes lograr y lo eficaz que puede ser tu trabajo. Y bueno, pues tú y yo compartimos esa riqueza de poder decir, bueno, vamos a tener al doctor Harry Aponte brindando un taller a través de cómo la persona del terapeuta a través de su propia humanidad defectuosa puede lograr conectarse de esa manera tan eficaz y bueno, pues lograr que su terapia sea efectiva, ¿no? Sí, pues va a ser un gusto. Aquí tuvimos al doctor Aponte, pero pues hace por lo menos 20 y tantos años. Sí, por eso estamos brincando de un pie, literal, por este evento. Te quiero felicitar por tu capacidad, por tu emoción, tu entusiasmo, tu compromiso de organizar todo esto en esta época, teniendo tú como a tu familia y a tus hijas. Entonces es realmente muy admirable. ¿Cómo? A mi escalerita, te digo. Escalerita. Qué fortuna que tienen una mamá tan determinante y tan entusiasta. Muchas gracias, maestra Flora, y yo agradecerte el que seas parte de este congreso.
que sigas compartiendo tus conocimientos con profesionales que ya están listos pues para ya que iniciamos este jueves 19 a las 9:30 de la mañana con el Congreso, ¿no? Y que van a poder compartir y que hoy, bueno, van a conocerte a ti, que era lo que yo quería que conocieran un poco más, quién es para mí la doctora Flora Brón, y vuelvo a repetirlo, eres un himno para mí en México, marcado de la terapia familiar, y pues seguramente muchos y muchos de tus estudiantes siguen aprendiendo y beneficiándose de todos los aprendizajes compartidos tuyos. Será un himno del entusiasmo, porque eso es lo que siento, nada más. Para mí de conocimiento y de entusiasmo, pero para mí de conocimiento un referente en México, Flora Brón, terapia familiar sistémica, porque dijiste un punto importante, ¿no? No podemos perder nuestras bases, no podemos perder y olvidarnos dentro de ese marco teórico a los padres de la terapia familiar, y hay veces sí coincido contigo que nos vamos por otro caminar, pero no podíamos llegar hasta ese caminar si no iniciamos dentro de esta base, ¿no? Y recuerdo mucho a un maestro de natación que tenía, ¿no? Que cada vez quería aprender una técnica y otra técnica y me decía, no, recuerda los procesos básicos, vete a lo básico para la natación. Y eso se me ha quedado tan grabado, y si lo llevo a ahorita lo que nosotros hacemos dentro del marco teórico de la terapia familiar, la base es que obviamente, ¿verdad? De los padres de la terapia familiar, lo que hemos aprendido, y bueno, acoplar lo nuevo, como dices tú, ¿no? No, claro, pero y luego lo sistémico con toda la complejidad de los contextos en los que vivimos, las creencias, las ideas que tenemos, que tienen los consultantes, es todo un caleidoscopio tridimensional, o sea, no es tan sencillo, pero pues tenemos que irlo como asir como toda esta complejidad, ¿no? Claro. Y volverlo fácil, como dice Flora, ¿no? Tratarlo de aligerarlo, lo complejo tenemos que aligerarlo, ¿verdad? Agradezco mucho tu tiempo, doctora Flora, Gracias. que hayas permitido estar con nosotros el día de hoy. Y lista para verte el día jueves 19, la doctora Flora comparte su taller, no es taller, tu conferencia, la conferencia de cuánto cargabas y por cuánto se multiplicó en el COVID. A la 1 de la tarde sale la conferencia de la doctora Flora Brón este jueves 19 de noviembre. Así que agéndalo, iniciamos a las 9:30 y bueno, cierra la doctora Flora con su conferencia a la 1 de la tarde. Gracias, un gusto, mucha suerte, por ahí nos vemos. Espero que sí, gracias maestra. Hasta luego.